Cermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Cermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Con la doctora Claudia Albornoz hoy día tenemos una conversación del corazón, así de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y hoy no estamos hablando de cirugía plástica propiamente tal, ni reparadora. Ella es una gran cirujana de quemados, de medicina. Realmente su tarea en la vida profesional ha sido muy destacada, pero hoy estamos conversando de cómo dignificar la posición de género en una profesión que ha sido tradicionalmente de hombres. Y en esto, Claudia, cuéntanos un poquitito cómo ha sido estas barreras, nuevamente te pregunto, como por ejemplo esto que se llama síndrome del impostor, que tú mencionaste en una conferencia en medio de muchos cirujanos hombres. Sí, mira, es que hay una serie de barreras externas que serían en el fondo las barreras que los demás nos ponen, pero también tenemos que reconocer que tenemos barreras internas. Y una de las cosas que es una barrera interna importante es el síndrome de la impostora, que no solamente se da en mujeres, pero es mucho más frecuente en mujeres, que es esto de creer que tú no eres suficientemente buena. Entonces, por ejemplo, te dicen, no sé, hay que dar una charla de esto, y tú dices, no, pero yo no, si yo no, o sea, hay otro que sabe mucho más de esto, y a lo mejor ese otro sabe exactamente lo mismo que tú, pero él se atreve porque él sí se siente que es mucho mejor. Entonces, han habido, por ejemplo, estudios en que a estudiantes de medicina, a internos, les piden que se evalúen, se autoevalúen, cómo fue su performance en el fondo en ese internado. Y los hombres siempre responden que fueron increíbles. Y las mujeres, en serio, y las mujeres no fuimos más o menos. Y tú lo comparas con la evaluación de sus profesores, y la mujer era mucho más. Entonces, tenemos que nosotros también creernos un poco el cuento y creer que somos buenas. O sea, si hacemos algo que está bien ser bueno y está bien, en el fondo, poder enseñarle a los demás, eso no es de solamente un rol. Y ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer, porque nosotros también tendemos como a corrernos un poquito en el fondo de la visibilidad. Entonces tenemos que nosotros hacer nuestra parte también. Claro, ahí yo solo te voy a preguntar qué porcentaje de charlas tienen hombres en los congresos de la Sociedad de Cirujanos, que ahora nos vas a contar cómo va a evolucionar este nombre, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántas charlas son dadas por mujeres? ¿Y cuántas maestras de la cirugía hay? ¿Y cuántos maestros de la cirugía hay? Y así sucesivamente. Sí, mira, las charlas dadas por mujeres son muy pocas. Hay áreas en las que hay más mujeres, por ejemplo, cirugía de mama, cirugía plástica, en que hay más charlas proporcionalmente que en el resto de las otras subespecialidades, pero si tú compararas cuántas deberían ser proporcionalmente por el número de mujeres que están haciendo ese tipo de cirugía, no se compara. Por ejemplo, el año pasado a mí me pidieron que diera una charla para los cirujanos vasculares. Y yo analicé, en el fondo les mostré puros datos duros de literatura, datos que están publicados, y porque no quise en el fondo comprometer a las cirujanas vasculares que ellas me dijeran cuáles eran sus problemas, porque si no iba a ser podía ser complicado para ellas. Entonces preferí hacerlo con datos. Y que son 15 en Chile. Exacto, 15 nomás. son muy poquitas, sí, claro. Son muy poquitas. Entonces yo traté de hacerlo lo más objetivo posible y tomé un programa de un curso vascular en que no me acuerdo, eran dos charlas dadas por mujeres de un total de, no sé, 35 charlas. Yeah. Entonces lo que le dije, mire, lo que pasa aquí es siempre el mismo problema. Un hombre organiza el curso, él pone a sus amigos o a los otros hombres, en el fondo que son los que siempre hablan de esto. Entonces cuando tú siempre empiezas a hablar de un tema, te convierte en un referente, ¿cierto? Claro, si no me preguntan a mí el COVID.
Claro, pero ¿cómo puede ser que no haya ninguna mujer, por ejemplo, que pueda hablar de varices, que es así como la patología que todos los cirujanos vasculares? Oye, eso generó, pero me querían linchar. Y pese a Roncha. que yo le estaba mostrando, así, mire, aquí en su póster sale esto. Entonces, hay que en el fondo demostrarles eso, o sea, decirle, no puede ser que no hayan, o sea, si hay, no sé, pues 15, imagínate, si hay un 15% de cirujanas, ese 15, o sea, la charla, un 15% deberían estar dadas por mujeres, ¿cierto? Y en la medida que vamos, porque nadie pretende que sea mitad y mitad, porque no somos mitad y mitad, entonces, Sí, en la medida en que vayan aumentando el número, probablemente el número adecuado sería mayor. Y en cuanto a los reconocimientos en la sociedad de cirujanos, porque si, como te decías tú, se sigue llamando así, ahora está en así. un proceso de cambio a raíz de todo esto, Y entendieron está ellos puesto que en el directorio que se va a cambiar el nombre, sí, que lo están sí. pensando. No, no, sí está. Lo que pasa es que todos los cambios de nombre tienen que pasar por un cambio de estatutos, que es un proceso más Sí, complejo. largo, Pero sí. está efectivamente en el cambio de los estatutos, está el cambio de nombre a sociedad de cirugía. Porque entendieron, en el fondo, después de escucharnos a nosotros, entendieron que cirujanos no nos representaba a todos. Claro. Y tenemos una sola maestra de la cirugía y hay como 90 maestros de la cirugía. Hemos tenido una sola presidenta de la sociedad, que es la doctora Yamil Camacho, y no hemos tenido ninguna más. Esperamos, obviamente, en el futuro que hayan más, pero La doctora hemos tenido Albornoz ahí. no sé si yo, pero otra, pero alguien. Hay muchas mujeres, muchas cirujanas muy capaces, y que son capaces también de asumir posiciones de liderazgo. Tenemos ahora varias, cuando ya empezamos todo esto, dijimos, necesitamos más representación, porque no sacamos nada con hablar y hablar, pero necesitamos que haya mujeres en el directorio, y ese año, por ejemplo, logramos que hubieran 3 mujeres en el directorio de la sociedad. Entonces, hemos ido avanzando lentamente, no sin resistencia, pero hemos ido logrando algunos cambios y algunos avances. Claro, mira, cuando yo estaba preparando esta entrevista, por esas cosas del destino, estaba de turno con la doctora Fabiola Castillo, que es cirujana vascular justamente, y en la Fuerza Aérea. Y ella me puso en contacto con la charla que tú habías dado y ahí pude entender mucho mejor que esta es una realidad bien dura y que es actual, que es un tema que aunque uno piense que esto ya pasó la página hace un rato, no, este es un tema actual. El posicionamiento de género es algo que está, que llegó para quedarse, y por lo tanto la denominación de las sociedades de especialistas debería ser como enfermedades respiratorias, que es lo que es, Que es no es, neutro, claro, claro, es neutro, no es prerrogativa de un género, porque claro. independiente del género, las personas no son género, tienen una dignidad en sí misma, da lo mismo el género que sea. Entonces, me parece súper interesante y muy importante que el romper esta inercia que existía en muchas sociedades de especialistas, tenga sus caras visibles y que tal como tú dices, hoy te toca a ti, porque además, para que la gente entienda, los cargos de los directorios de las sociedades de especialistas son con tiempo limitado, tienen fecha de Exacto. vencimiento, es un ratito corto. Entonces, el tiempo que tú estás aprovechando en esto, y aprovecho de hacer todos mis descargos, yo le tengo mucha estimación a todos mis colegas, pero en muchas UCIs, por ejemplo, en que yo he estado, hemos sido, no sé, una o dos mujeres y el resto son también todos hombres. Entonces, para los temas importantes, la ventilación mecánica, la droga pasoactiva, el shock, los invitados a los congresos son siempre hombres también. Exacto. Entonces, Sí, sí pasa en todas partes. en todas partes se cuecen habas y en este caso en medicina y en la cirugía, esto ya el cambio llegó para quedarse. Y eso, en cada una de las especialidades médicas, y al revés también, porque por ejemplo en profesiones como enfermería, que uno lo asocia de inmediato a la toca Sí. y el taquito reina y falda, no, al contrario, en este momento son profesiones en las que yo he tenido el placer y el gusto de trabajar con enfermeros hombres, pero que son perfectos, que tienen todo ordenadito. De hecho, todas las personas que trabajan en pabellón ya no debería haber esta especie de asignación de rol por Mm. género en ningún caso. Sí, o Eh, sea, es que eso es lo importante, Carolina, que en el fondo tus capacidades, como tú bien dijiste, no están determinadas por tu género. Tú puedes ser claro, hombre, mujer, no sé, pues género fluido, lo que sea, y eso es independiente de tus capacidades, no tiene nada que ver. Entonces, ahí, claro, uno tiene que cambiar un poco los paradigmas y abrir un poco la mente a que eso es así.
Bueno, yo vi una foto en tu presentación que de verdad me produjo un impacto, que es la cirujana vascular titular en una cardiocirugía con la sangre hasta el codo, en una cirugía en la que realmente los talentos de destreza de las mujeres, yo creo que aportan en Sí, eso, de no todas maneras. restan, Y aportan. también, no sé, en esa misma presentación había fotos de cirujanas vasculares embarazadas, porque ese es otro Ah, gran claro, tema, es otro ah, gran tema, sí, el embarazo, la maternidad, todo eso, porque asumen que en el fondo tú, porque, seamos claros, o sea, estamos las mujeres jóvenes, estamos en edad fértil y a lo mejor en algún minuto van a querer ser mamás. Entonces, eso es lo que yo les decía también, o sea, tienen que acordarse que las mujeres no tienen 10 hijos hoy en día, no sé, a lo más claro. tendrán uno o dos. Entonces, claro, efectivamente van a tener un periodo en que va a estar embarazada y que a lo mejor va a necesitar un poco más de apoyo, no todos los embarazos son iguales, eh, porque hay embarazos buenos, embarazos malos, y que va a tener un periodo de postnatal, pero eso no es eterno, eso es un periodo determinado y hay que mirarlo a largo plazo. Entonces, no es un impedimento el ser mujer ni la maternidad para hacer diferentes tipos de cirugía. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi fellowship, quedé embarazada de mi tercer hijo En Estados Unidos. en Estados Unidos. Entonces dije, me van a matar, me van a matar. O sea, yo entraba a mi fellowship y tenía 3 meses de embarazo y dije, o sea, Pero no, ese es yo pensaba, el pensamiento del síndrome de la impostora, así como, exacto, ¿cachai? pucha, ellos esperaban algo y yo no, Exacto. no se lo voy a dar, Sí, ya. o sea, yo menos mal tengo súper buen embarazo, entonces nunca hubo una diferencia entre lo que yo trabajaba con respecto a mis compañeros que no estaban embarazados o que eran hombres. Y en Estados Unidos no existe este pre y postnatal tan extendido, entonces yo, no sé, pues trabajé hasta el día que tuve la guagua y después volví a trabajar a las 4 semanas, que era lo que te permitían faltar, que no es lo ideal, obviamente, pero en el fondo uno hace su trabajo igual. Entonces no hay que tener miedo de contratar a mujeres, de trabajar con mujeres, porque de verdad, efectivamente sí, puede ser que tengan un tiempo en que estén fuera por los hijos, maternidad, todo lo que sea, pero después todo eso se va a devolver, entonces hay que mirarlo a largo plazo. Claro, yo tengo recuerdo de haber trabajado embarazada todavía en un sistema de ambulancias móviles que era en ese tiempo bien popular y haber trabajado casi hasta el penúltimo día de embarazo en una Mm. diálisis en la que yo llegaba, me acostaban en el sillón, me ponían un chalcito y me daban un té, y ese era el trabajo. Pero también tengo la culpa de haber vuelto como al mes de haber tenido a uno de mis hijos porque era el momento de la residencia en el hospital y era ahora o nunca. Y bueno, a veces uno se queda como con esa sensación, pero la vida está hecha de eso, Mm. de tus errores, de tus fallos, de tus decisiones. Y bueno, yo en realidad siento que tú has hecho una carrera bien linda, te debes probablemente a tus colegas también, a tus colegas cirujanas que te empujan a esto y te dan el soporte. Y cuéntanos un poquito de esto de la seccional que tienen de cirujanas, del WhatsApp que tienen y Sí. cómo se conectan. Sí, mira, cuando empezó todo esto, nosotros no nos sentíamos representadas en la sociedad de cirujanos. Entonces empezamos a crear una asociación de cirujanas. Pero después nos dimos Asociación de cuenta, cirujanas. de Ya, cirujanas, después nos dimos ya. cuenta que en realidad no sacábamos mucho con estar aparte, porque en el fondo nosotros lo que queríamos era que no estar incluidas, ¿cierto? Si creamos Claro. una asociación de cirujanas, un poco nos aislábamos. Entonces, en conjunto con algunos miembros del directorio, de los cuales uno de los principales apoyadores fue el que escribió la carta inicial, que fue el doctor Carlos García. Mira, el Él que dijo somos reconoció, hombres bien machos. exacto, Claro, o sea, al menos él firmó la carta, ¿cachai? Entonces él claro. fue uno de los, o sea, él reconoció que en el fondo era un error y sacó algo muy bueno de todo eso, porque en el fondo él dijo, ¿sabes qué? Sí, tienen toda la razón del mundo, hagamos algo con esto. Y él en el fondo fue el principal propulsor de que nosotros creáramos un departamento de cirujanas dentro de la sociedad de cirujanas. Entonces, Perfecto. en este departamento, o sea, el objetivo es promover el desarrollo científico de la cirujana, o sea, lograr que inviten a una cirujana a hablar de cierto tema, lograr que se haga más investigación, que estemos más presentes e impulsarnos nosotros mismas para salir un poco de este síndrome de la impostora. Ay, Y qué bien. a raíz de todo esto, en el fondo, hemos tenido mucha presencia en muchos cursos más, o sea, yo mostraba en algunas de las primeras charlas
fotos de webinar, porque estábamos en pandemia y había webinar de todo, ¿cierto? Y de todos los webinars, o sea, del tema de la subespecialidad que fuera, había muy poquitas mujeres hablando. Entonces, Ah, el empezar a reclamar un poco, y como, oye, ¿cómo puede ser que no haya más mujeres hablando? Hizo ¿quién que, organizó esto? exacto, no, y hizo que hubiera más mujeres invitadas a dar charlas. Ahora, hay otras especialidades quirúrgicas también en que empezó un fenómeno como en paralelo, entonces fue bien divertido porque las urólogas, imagínate lo que es ser uróloga en Chile, o sea, eso Y sí fue traumatóloga, claro. las traumatólogas ya estaban organizadas entre las traumatólogas, las urólogas, las ginecólogas, pese a que hay muchas ginecólogas, sigue siendo un medio que es muy machista. Muy masculino, Entonces, sí. sí, entonces, no, pero no solo masculino, sino en que finalmente Machista, además. todo el liderazgo es asumido por los hombres. Entonces hubo una serie, en el fondo fue como en paralelo, fue muy bonito y fue como divertido, porque en el fondo como que hubo un estallido, nosotros siempre como nos reímos que este fue un estallido social, pero en el fondo una revolución En la feminista en las profesión. diferentes especialidades, sí. Mira qué entretenido como escuchar esto. Claudita, no, ya nos va quedando poco tiempo. Hemos conversado varias cosas, entonces tú dirías que la esencia ahora es visibilizar el tema, sin ningún tipo de brusquedad, ni de rencor, ni de nada, simplemente como poner los puntos sobre las íes en que Mm. no tiene que existir como por definición, un sesgo de género. Exacto. Y nuestro objetivo principal es que aumente el número de mujeres en la especialidad. Entonces, si hay algún estudiante, alguna interna que está pensando en ser cirujana y tiene dudas, en el fondo decirles que esto sí es un campo que puede ser para las mujeres, que estamos trabajando activamente de que sea un medio más amable que el que nos tocó a nosotros. Y a los hombres también el mensaje que en el fondo esto es una tarea que construimos entre todos y que entre todos tenemos que hacer que nuestros ambientes de trabajo, de estudio sean más agradables para todos y no cerrarle las puertas a una persona porque tiene otro género. Y eso va para las Claro, mujeres y para los otros géneros también. claro, esto es súper importante. Como yo te contaba ahí en el momento de la pausa, desde que yo vi la luz, así como que las personas tienen dignidad en tanto personas y no por el género que tengan, ni por la edad que tengan, ni por las enfermedades o las comorbilidades. Siento que eso me iluminó realmente como me allanó el camino respecto a la relación que uno establece con la otra persona. Y en este caso tenemos que entender que los pabellones son lugares en donde una de las cosas principales que tiene que haber es confianza, lealtad, pero Respeto. también tiene que haber respeto y tiene que haber como ánimo, Mm. no puede haber animadversión porque hay un tercero que es el más El importante, en realidad es el paciente. Sí. primero que es el paciente. Entonces, no debería haber ningún tipo de competencia de ninguna naturaleza, al contrario, todas las competencias y talentos tienen que estar enfocados a resolverle el problema al paciente. Exacto. Eh, ¿En algún minuto tú en la vida sentiste que dentro del pabellón esto pudo afectar en algún momento el rendimiento de esa cirugía? Yo tuve una situación bien compleja en uno de los lugares en que trabajo donde había una persona en que decía que yo no podía hacer un tipo de cirugía porque era mujer y porque todas esas cirugías eran de él, básicamente. Ya, pero Y ahí tenía un conflicto de interés, sí, por último sí, económico, no sé, pero así como por definición, ¿y dijo eso sí, en público? sí, en público, con el resto del equipo. Y gracias a Dios, en el fondo, mi equipo se cuadró conmigo, en el fondo, y dijo, o sea, primero no hay patologías que sean una persona dueña de ellas, que en el fondo que solo él Claro, pueda operar. Y lo segundo, o sea, yo tenía toda la capacitación en el fondo para poder hacerlo. Entonces, y en el fondo iniciamos una serie de acciones para revertir esa situación, pero sí, efectivamente hay situaciones en las que te puede pasar eso, que alguien o te niegue el acceso o por querer, en el fondo, seguir como con una supremacía, puede afectarse incluso a veces el al paciente. rendimiento, Mm. claro. Y ahora te voy a hacer una pregunta que
que no sé la respuesta y por eso te lo pregunto. La distribución geográfica de las médicas cirujanas, Mm. ¿cómo es? ¿Están Estamos en concentradas todas en partes. Santiago? Sí, o ¿Están sea, en todas partes? sí, como todos los, lamentablemente, como la gran mayoría de los especialistas, estamos principalmente en la zona central, pero Claro, hay cirujanas desde Arica a Punta Arenas. Hay un par de ya. regiones que creo que es Copiapó, pero me parece que hay una cirujana que tiene su retorno allá, y había otra región más que no me acuerdo ahora, como alguna región extrema, en Aysén, pero ahora también hay en Aysén. O sea, estamos en todas partes, básicamente. Y en todas las subespecialidades. Hay muchas cirujanas que hacen urgencia, que es una Claro. labor muy difícil, porque es Como muy jefas de demandante turno, físicamente, jefas de turno, como jefas de turno. tenemos jefas de servicio, hay una doctora que está en el Hospital de Padre de las Casas que armó de cero todo un servicio de cirugía. Entonces hay cirujanas haciendo cosas muy interesantes e importantes en Santiago y en regiones. Y como te digo, estamos desde Arica a Punta Arenas, así que estamos súper orgullosos de eso en realidad y del rol que nos dimos cuenta que teníamos, porque no teníamos idea de este rol en el fondo tan importante. Y como las mujeres somos muy buenas para organizar cosas, como te digo, tenemos estas Rapidito cirujanas salió que esto. organizan, claro, ¿no? Y que organizan un servicio, que organizan un curso, que en el fondo estamos entre todas un poco forzándonos a asumir roles más del liderazgo también. Claro, bueno, yo supe de esto también bien colateralmente cuando una de las médicas cirujanas puso a hablar en el WhatsApp y me dijo, mira, nosotros tenemos un WhatsApp de cirujana. Y ahí Sí, como que me cayó la teja, como que dije, pero claro, ¿cómo es esto? ¿Existe discriminación? ¿Esto es todavía? Y ahora, hoy que hemos tenido esta conversación tan franca, sincera y que no tiene ningún interés de menospreciar ni criticar al otro género, sino que solamente poner en visibilidad también y colaborar contigo en esto, siento que ya ha sido, gracias, querida Claudia, un aporte para muchas personas que ahora que lo escucharon se van a dar cuenta que a veces la propia elección del paciente es lo que lleva a que haya más ginecólogos varones, ¿cierto?, sí. que ginecólogas mujeres, porque es la elección de las propias usuarias. Entonces, esto también pasa por cambiar la cultura de las personas, de aquellos que no son de la profesión, sino que son los usuarios, que la Sí, confianza que la confianza y la seguridad y la tranquilidad de tener una cirujana es como tener una piloto, como tú dijiste, de un avión o de un barco, y no hay ninguna razón para pensar que no sea así. Querida Claudia, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy día. Te queda este programa para lo que tú necesites y tú, seccional de médicas cirujanas, que me encanta repetirlo porque es como que me da gusto el haberlo comprendido y contárselo a la gente. Me despido de ti. No sé si quieres decir una última sí. palabra. No, yo quiero darte las gracias, Carolina, bueno, por la invitación y también por todo el trabajo que tú has hecho comunicacionalmente, porque encuentro que has acercado mucho la medicina, y sobre todo la medicina intensiva, a la gente. Has Claro, que no tenía logrado ni idea. poner, exacto, ¿no? Has logrado poner como en palabras sencillas cosas que son súper importantes para los pacientes y has mostrado más un lado más humano de la medicina que nos hace tanta falta. Entonces yo te felicito por toda esta labor comunicacional que estás haciendo y yo feliz de venir otra vez y conversar de otros temas si quieres, como Ah, más de claro, mi ahí especialidad, de la técnica. exacto, pero te felicito, de verdad te felicito. Gracias. Bueno, ahí la discriminación es, tú eres la doctora de la tele, entonces eres farandulera. Claro, Entonces, claro, a los familiares, los pacientes me dicen a veces eso, usted es la doctora de la tele. Y yo le digo, no, yo soy la doctora de la UCI, que claro. a veces salgo en la Sí. tele otra cosa. Claudita, un gusto, te despido a ti y a nuestros auditores. Los invito a una nueva pausa musical para cerrar este lindo programa. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.